Muy buenas con todos. Habla el doctor Marco Garnique y vamos a continuar con la charla de estudio de la pareja, estudio y manejo práctico de la pareja infértil. Vamos a hablar sobre el factor inmunoendocrino metabólico. El factor inmunoendocrino metabólico es, es un manejo fundamental a la hora de tener parejas con problemas de reproducción. No solamente está, digamos, dedicado a la evaluación de la mujer, sino también a la evaluación del varón, porque ambos generan infertilidad, 50-50. Si bien es cierto, el peso recae mucho más en la mujer y hay que trabajar mucho más con la mujer, puesto es quien lleva el embarazo, pero igual trabajamos y nos ocupamos de ambos, ¿no? Eh, esta evaluación un poco explicamos al paciente de cómo el estrés, la edad, el sobrepeso, disfunciones tiroideas, comorbilidades o la parte genética influye alterando la energía biológica de la pareja y altera o genera pues una disminución en la fertilidad o genera infertilidad como tal, ¿no? Este enfoque es un poco el enfoque de la psiconeuroinmunoendocrinología y la personalización del tratamiento a las parejas, puesto que no todos los factores influyen de forma igual en los seres humanos. Es decir, podríamos tener, digamos, muchos obesos, pero no todos los obesos tienen hipertensión y no todos los obesos tienen diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus, por ejemplo. Podríamos tener muchos varones fumadores, pero no todos hacen cáncer de pulmón, cáncer de lengua, ¿no? Cáncer de laringe. Entonces, existen factores de riesgo. Y esos factores de riesgo tenemos que eliminarlos cuando hay un problema. Es decir, si el varón viene con una lesión en la lengua y es fumador, se tendría que eliminar el tabaco para que no haga otros problemas similares y tratar de solucionar ese cáncer de lengua como tal, ¿no? Si el varón viene con obesidad, e hipertensión, se tendría que eliminar la obesidad y seguramente algunas otras hábitos u otras o algunas otras condiciones para manejar el problema eh, el problema de la hipertensión. Entonces, igual la pareja, si la pareja viene con problemas de infertilidad y obesidad, tenemos que eliminar la obesidad porque ya se ha estudiado, hay mucho sobre ello, de cómo la obesidad impacta negativamente en la foliculogénesis, en la formación de ovocitos, cómo ese ovocito tiene mitocondrias alteradas, que no permiten tener una energía biológica adecuada para generar óvulos normales y por lo tanto embriones normales. Recordemos que los ovocitos están en una etapa de quiescencia toda la vida, hasta que eh, se desencadena la LH y, digamos, estos ovocitos comienzan a pasar de meiosis 1 a meiosis 2. Pero para pasar de meiosis 1 a meiosis 2 se requiere gran cantidad de energía, una buena energía biológica. Por eso que en las mujeres de 18 años, 22 años, 24 años, 26 años, generalmente se ocurre espectacularmente bien. Y hay mucho menos abortos por embriones anormales a esa edad que a los pues 38, 40, 42 años, ¿no? Entonces, estos ovocitos que están en meiosis 1 están en profase 1 y tienen que pasar de profase a metafase, anafase, telofase 1 y luego pasan a profase 2 y metafase 2 y así se ovocitan como ovocitos en metafase 2 de la meiosis 2, obviamente, ¿no? Entonces, se requiere una buena energía para ello. Y la obesidad impacta negativamente en esta energía biológica. Genera ovocitos, primero foliculogénesis, digamos, alteradas, porque hay un desorden hormonal, un desorden de las hormonas esteroideas, luego generan ovocitos con, digamos, mala calidad de mitocondrias, que se alteran esta meiosis, que se requiere energía para poder, digamos, hacer una adecuada segregación de los cromosomas, y te están generando luego ovocitos alterados cromosómicamente. Si es fertilizado por un espermatozoide competente y normal, pues va a generar igual un embrión anormal, o si el embrión es normal, luego tiene que irse a un endometrio que está alterado hormonalmente, porque los endometrios tienen receptores para insulina, tienen receptores para hormonas tiroideas, y si la mujer está con obesidad, no solamente tiene problemas con insulina, sino también hay una alteración con otras hormonas, ¿no? Y por lo tanto,
pues tiene, digamos, una condición no muy adecuada para implantarse. Supongamos que se implanta, luego este embrión implantado en una mujer obesa, pues tiene más riesgo de hacer preeclampsia, diabetes gestacional, rotura prematura de membranas, restricción de crecimiento intrauterino, más muerte, más hemorragia. Solamente por tener problema de obesidad hay 10% menos de probabilidad de que el niño, digamos, de tener un recién nacido vivo, ¿no? Entonces, solo por esa condición. Por lo tanto, así la paciente te diga que, pues, la vecina obesa tiene hartos hijos, en ella, su obesidad tiene que, digamos, se tiene que manejar. Como en los obesos, hipertensos, se tiene que manejar la obesidad, tal cual le explicamos al paciente, ¿no? Entonces, esta evaluación no solamente hay que hacer a la mujer, hay que hacer al varón, porque hay que explicarle también que las mitocondrias que se encuentran en la zona intermedia del espermatozoide, porque el espermatozoide tiene la cabeza, parte intermedia, y luego tiene la cola. En ese cuello o zona intermedia tiene las mitocondrias que generan la movilidad de los espermatozoides. Y lo que ocurre en macro también ocurre en micro. Eso, eso, por ejemplo, le decimos a los varones, así como el varón obeso de 35 años, pues te sube 5 pisos y ya está agotado. Un varón de 35 años, pues con un buen peso, que hace deporte, pues sube 10 pisos y recién ahí se agota, igual están sus espermatozoides. Entonces le explicamos que lo que ocurre en macro también ocurre en micro. Es decir, si en macro su hígado está atóxico, sus arterias pues están inflamadas, que por su sangre circulan una gran cantidad de mediadores proinflamatorios, pues esas especies reactivas de oxígeno están afectando a los espermatozoides. Por eso que existen espermatozoides de menor calidad, menos concentración, o están a raya, al límite, como hemos explicado en la charla anterior, ¿no? Están en el percentil 5, ¿no? Entonces están en el límite de lo ya, pues, muy anormal, ¿no? Por lo tanto, es bueno explicarle al varón que también la obesidad y otras comorbilidades, ¿no? U otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, que no fume, poco alcohol, que haga ejercicio, que duerma adecuadamente para que las concentraciones de melatonina y hormona de crecimiento sean adecuadas, que baje el cortisol, porque el cortisol alto, pues, suprime tremendamente la testosterona. Varones con poca testosterona igual tienen una espermatogénesis o formación de espermatozoides alteradas y mala calidad de espermatozoides, puesto que tienen muchas especies reactivas de oxígeno que dañan las membranas celulares de los espermatozoides, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta condición que es tan grosera y se puede ver pesar al paciente y tallarlo y sacar un índice de masa corporal, pues aplica para otras condiciones que a veces se ven mucho menos, ¿no? Como problemas de disfunciones tiroideas, el factor edad, ¿no? También afecta, pues, negativamente, porque, puesto que conforme avanza la edad, nuestras enzimas protectoras, como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, comienzan a disminuir después de los 32, 34 años y el ser humano se comienza a envejecer como tal, ¿no? Por lo tanto, es importante estar biológicamente óptimo para la reproducción, pero no solamente para la reproducción, sino después también para mantener las estructuras de forma adecuada. Y aquí es, digamos, el reto para nosotros de ver, ¿estamos saludablemente nosotros también? Porque si nosotros pedimos a los pacientes que es importante que estén saludables, la pregunta es, nosotros como pacientes también estamos con un peso adecuado, biológicamente saludables, con todo lo que hemos mencionado, es una gran pregunta, ¿no? Entonces, podemos hacernos los siguientes exámenes o pedirle a los pacientes que se hagan los siguientes exámenes para evaluarlo biológicamente, ¿no? Veamos. Si, digamos, el varón o la mujer tiene índice de masa corporal menos de 25, es decir, tiene un peso normal, a la mujer le pedimos los siguientes exámenes, ¿no? Prolactina, TSH, T4 libre, hemograma completo, vitamina D25 hidroxi y la clamida trachomatis IgM. Y el varón, aparte del examen de semen que le hemos mencionado, ¿no? Espermatograma, fermentación espermática y cultivo de semen, le pedimos un examen de vitamina D. La vitamina D actualmente, cada vez hay más estudios sobre lo importante que es realmente nuestra vitamina. Es un complejo hormonal, ¿no? Son varias hormonas, ¿no? El colecalciferol y el ergocalciferol. Que el 80% se adquiere mediante el sol, 80-90% se adquiere mediante la luz solar, ¿no? Las rayos ultravioletas impactan en la piel y transforman el colesterol en vitamina D, ¿no? Esta vitamina D juega un rol importantísimo desde el punto de vista inmunológico,
no solamente para protección inmunológica, sino también juega un rol importante en muchos procesos metabólicos de la formación de espermatozoides, de la formación de ovocitos, inmunoreguladores en el endometrio, etcétera. O sea, todo lo que se requiere para poder tener niños. Entonces, yo les aconsejo que se docen el examen de vitamina D porque tenemos mucho personal universitario o de instituto que trabaja bajo techo. Por lo tanto, la exposición al sol es extremadamente baja, ¿no? Y pues obviamente el mayor porcentaje de vitamina D que se adquiere es mediante el sol. Si la pareja viene, bueno, si la pareja viene con sobrepeso, más aún si viene con obesidad, a la mujer le pedimos, aparte de lo que le hemos mencionado, le pedimos examen de insulina, examen de glucosa basal y un perfil lipídico. Y al varón, pues obviamente también le pedimos estos exámenes igual, ¿no? Insulina, glucosa, perfil lipídico, para poder ver si es que requiere un manejo por endocrino o medicina interna. Bien, a las pacientes les explicamos que digamos, los seres vivos tenemos determinadas etapas, ¿no? Que el metabolismo son las reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en la célula y que son procesos interrelacionados y que son la base de la vida a escala molecular. Y que los seres vivos tienen etapas de crecimiento, reproducción y luego mantener estructuras y que muchas de ellas ya no llegan en su mejor etapa de reproducción, llegan a veces en etapa de mantener estructuras. Entonces, si uno viera como un niño de 8 años que se fractura, pues el hueso rápidamente se suelda, ¿no? Si es una fisura, etcétera. Entonces, hay un gran proceso metabólico que genera reparación de tejidos pues en la etapa de reproducción todavía hay eso, pero ya vienen obviamente todas digamos, los procesos hormonales, ¿no? De la función adrenal y la función ovárica y testicular que permiten que haya una reproducción de la mejor forma, ¿no? Seguramente una mujercita de 22 años con un varón de 26 años, pues tienen que tomar medicamentos para no tener relaciones, para no tener hijos, porque la probabilidad de embarazo es altísima, ¿no? Entonces ahí probablemente la probabilidad de embarazo llega hasta un 30%. Cuando le he puesto 25%, pues es obviamente un promedio, ¿no? De entre las mujeres de 40 años y las mujeres de 20 años, ¿no? Pero a los 20 años, 22 años, 24 años, pues la probabilidad o la tasa de fecundabilidad, ¿no? Que es la probabilidad de embarazarse por ciclo, es en promedio 30% aproximadamente. Entonces, ahí más bien toca tomar medicamentos para no tener descendencia si es que no se desea tener un niño. Entonces, es la mejor etapa de reproducción. Pero las parejas ya no vienen a veces en esa etapa, a veces viene la mujer de 38 años con un varón de 48 años, donde ambos están ya para mantener estructuras, más que para reproducirse. Y muchas veces con problemas, con comorbilidades, que uno tiene que, de cierto modo, eh, manejar biológicamente para tratar de que la pareja pues tenga las mejores condiciones biológicas para poder tener gametos competentes y poder tener un hijo, ¿no? Aquí nosotros le explicamos a la pareja que existen dos edades, ¿no? La edad biológica y la edad cronológica. Entonces, muchas veces uno tiene a un paciente, pongamos, a un varón de 25 años, cronológicamente obviamente joven, pero biológicamente muy alterado, ¿no? Siempre hago mención de un varón que vi un varón de otro país que vino con 25 años, obeso, con acantosis nígricas, con acrocordones, y le pedimos los exámenes, pues, y todo estaba alterado. El examen de semen, perfil lipídico, glucosa, insulina tenía 60, cuando la insulina debería ser como mucho, vamos a ser como mucho 11. Entonces, el varón biológicamente parecía como de 50 años, aunque cronológicamente tenía 25, ¿no? Obviamente vino con su pareja un poco mayor que él, pero que igual no podía embarazar, ¿no? Pero con ese semen y con esas condiciones era poco probable que ocurra, ¿no? Eh, Asimismo, cuando probablemente la mujer tiene 38 años con otras comorbilidades o con otros problemas asociados, nosotros biológicamente tratamos de ponerla quizás a menos de esa edad, ¿no? Que por la sangre circulen hormonas o, digamos, este, oligoelementos,
con algunos nutricéuticos que permitan que biológicamente pues, exista a nivel sérico lo que normalmente ocurre, y eso se da ya en países desarrollados, a menos edad, ¿no? De tal manera que la persona pues funciona mejor, metabólicamente está mucho más activa, los procesos biológicos van a funcionar mejor. Esas mujeres tienen mejores ovocitos. Eso está plenamente, incluso demostrado hasta con las hormonas, cuando hacemos tratamientos hormonales, y hemos visto cómo las hormonas ayudan a la energía biológica y a tener ovocitos, digamos, digamos, euploides, o sea, con un mejor perfil de, digamos, de función desde el punto de vista de ovocitos cromosómicamente normales, ¿ya? Bien, entonces la idea es explicar al paciente, pues obviamente que su condición para, en base a eso, trabajar y que nos ayuden ellos con sus digamos, con algunos hábitos, hábitos y otras indicaciones que le damos que permitan obviamente mejorar ello. Bien, en relación a, estos de aquí son un poco, digamos, la evaluación del factor inmune endocrino metabólico. Entonces, ¿dónde está la función inmunológica? Bueno, un poco en la historia de la paciente, ¿no? Si la paciente sufre de, pues, de urticaria, sufrió de asma, etcétera, pues ahí vemos un poco la parte inmunológica. Pero la vitamina D genera una función inmunoreguladora. Entonces, la vitamina D, pues, es algo que evaluamos aquí. La función endocrina, pues, TSH, insulina, ¿no? La función metabólica, el IMC, el TSH, la insulina, la vitamina D, ¿no? Entonces, todo ello, verás que son puntos que están evaluando este factor inmunoendocrino metabólico, ¿no? Tratar, obviamente, que los pacientes estén en estas condiciones, ¿no? Es decir, que el paciente si está con sobrepeso, darle un tiempo para manejar a que llegue el peso normal. Si está con obesidad, ni qué decir, bajarlo a sobrepeso como mínimo, ¿no? Entonces, se puede manejar mucho al paciente cuando el paciente entiende el propósito de por qué debe hacerlo, colabora mucho. Obviamente cuando no lo entiende, entonces el paciente no sabe si lo que está haciendo le va a servir o no le va a, o no le va a servir, ¿no? Por eso es importante hacer la consejería con el paciente y decirle que es importante que baje 10, 12, 15, 20 kilos, porque eso va a generar no solamente tener buenos óvulos o buenos espermatozoides, sino le va a generar años de vida saludable, ¿no? Menos probabilidad de enfermarse, un envejecimiento saludable, sin ayuda de un tercero, ¿no? Cuando el paciente comprende todo ello, entonces realmente se embarca en este viaje saludable para los pacientes, ¿no? Entonces, no solamente, ¿sabes qué? Baje de peso, porque pues, si le dice que baje de peso y no sabe mucho por qué va a bajar de peso, termina no haciéndolo. Pero si le explica detalladamente por qué es importante que baje de peso, y para eso es importante tener a veces un personal que te ayude, ¿no? Un nutricionista, otro médico que colabore. Acá en una consulta tenemos a un médico y otro personal que nos ayuda un poco con la consejería, ¿no? La insulina, pues si el paciente está con resistencia a la insulina, la insulina está en 20, está en 25, está en 35, 60, como hemos tenido pacientes, pues obviamente explicarle qué sube la insulina, ¿no? Que elimina los carbohidratos, por lo menos los carbohidratos simples, que son los productos de harina refinada, ¿no? El azúcar, pan, galletas, pastas, etcétera, ¿no? Y incluso bajar los carbohidratos complejos, como los granos, frijoles, arroz, etcétera, ¿no? Ver la función del TSH. Y la del TSH normal en los seres humanos, el percentil 50 de TSH en una curva de Gauss es 1.3, 1.4. Entonces, tenerla en 3.5 con una paciente obesa, pues eso hay que mejorarlo, y uno podría indicar levotiroxina. La levotiroxina es un producto que obviamente hay que saberle indicar. Es importante tener criterios o patrones para poderla indicar, no hay que indicarla de forma indiscriminada, pero hay pacientes que son, digamos, eh, hipotiroideos subclínicos sin tener necesariamente TSH por encima de 4, ¿no? La vitamina D, no solamente que esté por encima de 30, sino que esté idealmente en patrones de 60, 90 nanogramos por mililitro. Aquí es importante porque muchos pacientes vienen con su cáncer de mama, 35 años, con vitamina D 8, 10, ¿no? Y vemos mucho paciente porque hacemos criopreservación de óvulos de pacientes con cáncer, ¿no? Mujeres de 35 años que de pronto tuvo una lesión en la mama, le hicieron una biopsia con aguja, cáncer de mama, ¿no?
no le pidieron examen de vitamina D, viene acá, le pedimos el examen para poder hacer el tratamiento de guardarle los óvulos y la vitamina D sin el suelo. Es importante dosarse la vitamina D y si está baja, pues suplementarse o exponerse al sol de forma adecuada. Y si no hay sol, como digo los países, tienes que ir a buscar el sol. O sea, como lo hacen en otros países, ¿no? El examen de prolactina, que idealmente esté por debajo de 25, y explicarle cómo el estrés, cómo el sueño inadecuado, pues impactan sobre la prolactina y cómo perjudica el no dormir a horas adecuadas, el estar muy distraído, muy estresado con las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una consejería. Bien, y esto es importante, puesto que muchas pacientes, mejorando el metabolismo celular, embarazan. Entonces, no necesariamente hay que hacer un tratamiento de reproducción, honestamente. Tenemos muchas pacientes embarazadas en esta condición, ¿no? Es decir, una dama que viene de 30 años, obesita, ¿no? Como el varón, obesito. Entonces, y pues, le haces un conteo de folículos centrales, normal su conteo de folículos centrales. Tiene buena edad. El semen, un poco alterado por la obesidad, con trompas normales. Entonces le dice a la paciente, pues obviamente que hay que hacer un tratamiento, como es joven, tiene buena cantidad de óvulos, entonces que es importante bajar de peso de forma adecuada, porque seguramente con unas pastillas uno logra que embarace, pero hacer lograr que embarace prontamente en una mujer obesa es exponerla a más preeclampsia, más hipertensión, más retención de crecimiento intrauterino, más parto prematuro, más muerte intrauterina incluso, más aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni qué decir digamos, de lo que se conoce ahora como reprogramación fetal, es decir, cómo cambia, cómo hay cambios epigenéticos de estos niños en mujeres que tienen un medio ambiente, digamos, anómalo, ¿no? Entonces, cómo un niño es diferente cuando viene una mujer saludable o salubre versus una mujer en la cual su medio es insalubre, como la obesidad o alguna otra comorbilidad, ¿no? Por lo tanto, aquí más que darle una pastita para que embarace rápido, es hacerla que baje de peso y hacerle entender lo importante que es su peso en ambos y cómo después de cierto tiempo que la veas, 2 meses, 3 meses, le digas, obviamente puedes tener relaciones sexuales y seguramente embarazar, ¿no? Y muchas de ellas logran embarazo incluso antes de que vengan a la consulta. Por eso que no solamente el éxito reproductivo es, digamos, haciendo un tratamiento de reproducción asistida como tal, ¿no? Sino muchas veces logrando o mejorando las condiciones biológicas de las pacientes, pues pueden lograr tener ovocitos competentes, ovocitar de forma adecuada, tener mejores endometrios, haber mejor espermatozoide, tener mejores embriones e implantar y desarrollar adecuadamente un embarazo en adelante, ¿no? Bien, entonces les explicamos esto porque, digamos, existen muchas alteraciones, no solamente del punto de vista físico, sino también psicológico. Y aquí no quiero entrar un poco porque me desplayaría mucho en algunos temas que podrían ser tratados ya digamos, en cursos que son un poco más complejos y que los iremos dictando poco a poco, pero esto que se ve de forma grosera, pues también pasa cuando hay una alteración en la vitamina D, cuando hay una alteración en las hormonas tiroideas, cuando hay una alteración por mucho estrés, no dormir adecuadamente, el cortisol está a tope, pues se altera la ventana de implantación, ¿no? La ventana de implantación es pues es un intervalo de tiempo, ¿no? En la que el endometrio tiene características endocrino-metabólicas, inmunológicas y de expresión génica, digamos, finas, adecuadas para que se implante el embrión, ¿no? Y como estos pacientes o estas pacientes, una vez que duermen adecuadamente, que hacen ejercicio, que se nutren de forma adecuada, que bajan de peso, cómo se comienza a ver un equilibrio y las mujeres terminan embarazando, ¿no? Eh, Bien, entonces, esta receptividad endometrial no solamente pasa por problemas que son muy bien conocidos, como por ejemplo, que hayan pólipos endometriales, que hayan miomas mucosos, sino que la obesidad influye grandemente en esta receptividad endometrial, que existen algunas otras, digamos, patrones
como hormonales, ¿no? Como pacientes con, por ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita, con tratamientos, o pacientes con síndrome de ovario poliquístico, en las cuales hay también alteraciones hormonales, cómo afecta el endometrio, ¿no? En pacientes que tienen una vitamina D alterada, muy disminuida, cómo afecta la inmunoregulación del endometrio, en pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico o TSH por encima de 2.5, cómo ya juega un rol también en la implantación o a veces en los abortos, ¿no? De estas pacientes, ¿no? Y también, obviamente, la esfera emocional, ¿no? Digamos, el cortisol elevado, prolactina elevada, cómo juegan una alteración. Y hay mucho estudio sobre falla de implantación o abortos cuando obviamente muchos de estos patrones están obviamente alterados, ¿no? Vamos a repasar un estudio sobre que se realizó en el año 2013, ¿ya? En la cual eh, la obesidad, ¿no? Que el estudio es, la obesidad reduce la receptividad uterina, ¿no? Y esto fue un estudio de 9.585 ciclos en las cuales las donantes tenían peso normal, ¿no? Y iban a grupos, digamos, estas donantes de óvulos que tenían peso normal, eran fertilizados por espermatozoides y luego iban a transferirse a úteros de mujeres con peso normal y úteros de mujeres con obesidad, ¿no? Y cómo hay una tasa, por ejemplo, de embarazo en mujeres con peso normal de 55%, casi 56%, y cómo en mujeres con obesidad, esta tasa de embarazo, pues obviamente cae al 45%, ¿no? Entonces cae casi 11 puntos porcentuales o 10 puntos porcentuales, ¿no? Cómo la mujer con peso normal llega a tener un recién nacido vivo en un 37% y cómo cae a 27% solamente por tener su condición de obesidad, ¿no? Por lo tanto, digamos, con estos parámetros, así en términos, digamos, numéricos, le explicamos a las pacientes y entonces se entienden el porqué de la importancia de mejorar una serie de condiciones biológicas que, digamos, lo más saltante podría ser el peso, pero le explicamos de muchas otras, ¿no? Otras serían como, por ejemplo, la vitamina D, ¿no? Como hay una marcada reducción en la tasa de embarazo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, ¿no? Cómo se reducen las posibilidades incluso de éxito de las técnicas de reproducción asistida. Por eso le pedimos antes de hacer un in vitro, una inseminación, el examen de vitamina D, ¿no? Eh, ¿Por qué la deficiencia de vitamina D tiene un efecto tan grave en el desarrollo? Y se ha visto que una de las conclusiones principales es que las funciones de la vitamina D es mantener la estabilidad fenotípica de las vías de señalización de calcio y de redos que desempeñan un papel clave durante todo el desarrollo. Y es que durante todos los procesos biológicos de, por ejemplo, fertilización de gametos, fertilización de gametos, división celular en las primeras etapas de desarrollo embrionario, compactación, el blastocisto, implantación, en todos ellos existen, pues obviamente, radicales libres, existe un metabolismo muy fino, que cuando obviamente no ocurre, pues obviamente tenemos una alteración en estos procesos, pero no solamente se ha visto a nivel del ovocito, espermatozoide, embrión, endometrio, sino que también se ha visto que la deficiencia de vitamina D digamos, se correlaciona con enfermedades del neurodesarrollo como autismo, esquizofrenia y déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto de la vitamina D no solamente pues genera problemas como tales en reproducción, sino también genera problemas en el niño. Y no solamente nuestra función es tener que la mujer se embarace, sino que obviamente que el niño se desarrolle adecuadamente y que desarrolle adecuadamente el feto intraútero y que después tenga obviamente una vida normal, ¿no? Digamos, postnatal, ¿no? Esta vamos a terminar aquí con como digamos, lo que uno come, cómo, digamos, sí, pues, lo que uno hace altera el microbioma intestinal, sino no solamente intestinal, sino también endometrial, ¿no? Y digamos, esta ecología endometrial, cómo impacta en la implantación del embrión, ¿no?
Esto porque hay comorbilidades, patologías endometriales, una falta de una homeostasis sistémica, y todo esto termina pues generando respuestas, respuestas hormonales anormales y por lo tanto falla en la implantación. Bien, hasta aquí en relación a lo que es factor inmuno endocrino metabólico. Espero que hayan quedado claros. De todas maneras, si hay alguna pregunta o duda, vamos a tener como que un foro para poder responder. Eh, y si no, también le vamos a alcanzar, como le mencioné, una monografía con la bibliografía correspondiente en relación a lo que se ha revisado. Muchas gracias y combinamos este punto.